Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de la Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy vamos a hablar de dos temas que son fundamentales. Uno tiene que ver con el proceso electoral que se vivirá el próximo 1 de junio, desde el próximo domingo, en México, en nuestro país, una experiencia inédita para quienes vivimos en México. Y el otro gran tema que hemos deseado no dejar pasar tiene que ver con lo sucedido en esta Ciudad de México, el asesinato de Jimena Guzmán, que fue la secretaria particular de Clara Brugada, y de José Muñoz Vega, su asesor en seguridad metropolitana, ni más ni menos, quien ambos personajes pues la han acompañado a lo largo del tiempo desde que ella era la alcaldesa de Iztapalapa. Así que no se vaya, quédese con nosotras y nuestras analistas, Angélica de la Peña e Imelda Marrufo. Y ya estamos a diría yo, a unos segundos, a unos minutos, días de empezar pues un proceso histórico que es esta elección del Poder Judicial, que tiene o que ha abierto diferentes discusiones sobre los impactos que esta reforma, que usted recordará, en esta mesa lo hemos abordado en diferentes ocasiones, va a tener en todo, no solo lo que es la justicia en sí misma, sino en todo el modelo de gobierno y de propuesta de nuevo régimen al que estamos enfrentándonos desde hace, pues prácticamente desde el 2018 a la fecha. Y para hablar de este tema, para arrancar con este tema, Imelda Marrufo, te damos la bienvenida. Nos acompaña también, como siempre, nuestra querida Angélica de la Peña. Pero Imelda, ¿cómo la estás viendo tú que litigas permanentemente? ¿Cómo ves cuáles son los impactos que tendrá esta reforma en todo el proceso de justicia, de administración y procuración de justicia? Pues muy buenos días, Lucía, te saludo a ti, al equipo maravilloso de CIMAC, Angélica de la Peña, qué gustazo estar esta mañana contigo, saludando a Marta Tagle, que por allí hoy no pudo estar, y por supuesto a quienes nos acompañan, nos siguen en las redes, invitándoles para que compartan, transmitan comenten para abrir la discusión de estos temas de este lunes 26 de mayo. ¿Cómo la estoy viendo, Lucía? Bueno, pues ya hemos dicho bastante sobre cómo llegamos hasta aquí, ¿no? Hasta este lugar, en otros foros, en otros espacios de debate. A mí lo que me parece importante, la pregunta que nos tendríamos que hacer es quién va a elegir a las y los candidatos a los diversos cargos de este 1 de junio que viene en el Poder Judicial. La pregunta de quién los elige es muy importante porque hay que recordar que para las elecciones a nivel nacional para la presidencia de la República, aunque de manera ilegal, sin embargo, hubo por lo menos 2 o 3 años previos, ¿no?, de campañas electorales. Algunas, por supuesto, ilegales, Lucía, otras autorizadas, otras el Tribunal Electoral pues nadaba de muertito, como lo decimos, para de manera omisa permitir que se hicieran campañas, ¿cierto? Y aún así, una gran parte de la población, Lucía, Angélica, no sabía quiénes eran ni qué trayectoria tenían esos candidatos, ¿cierto? ¿Verdad? Ok, entonces, si esto fue a nivel nacional en las presidencias, con todo lo que implican las campañas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo llegamos con estas elecciones del 1 de junio? Pues llegamos a oscuras. O sea, llegamos a oscuras estoy hablando de la comunidad de lo amplio, Angélica. O sea, llegamos a oscuras porque finalmente cae mucho la carga, digamos, de la responsabilidad en la ciudadanía, como para que tú entres al sitio web del INE, para que tú misma ahí te capacites,
y para que tú misma vayas revisando de todos estos cargos, Lucía, que son chorrocientos mil, digamos, ahí están los datos, para que tú misma definas y los conozcas a través de lo que escribieron en sus currículos. Yo diría quién los va a elegir realmente. Y lo único que yo te diría, digamos, para esta pregunta que tú haces es, pues, estoy segura y cierta que los va a elegir, que se trata de una elección de personas, de cambio de personas, pero no cambio de sistema, pero no cambio de las estructuras que están al interior de estas prácticas viejas, porque la reforma no nos garantiza que se modifiquen esas prácticas viejas. Yo diría que es un cambio de personas con las mismas prácticas que en el pasado los gobiernos estatales e incluso en el plano federal, ¿verdad? Han estado detrás, al frente y a los lados de las elecciones en el Poder Judicial. Yo quisiera como plantear un primer escenario. Mi querida Angélica, ¿qué dices a este planteamiento que nos coloca Imelda Marrufo? Bueno, yo coincido con Imelda, que agregaría, pues en primer lugar tenemos un problema de fondo, una reforma constitucional que desaparece el Poder Judicial como lo conocíamos, un tercer poder en el marco de los tres poderes de la Unión, independiente, autónomo, y ahora se va a votar, lo que es totalmente atípico porque este tipo de encargos pues no pueden ser electos, no hay ningún país que tenga este tipo de experiencias porque la característica principal de quienes deben integrarlo pues es su formación profesional, su experiencia, y encontramos a muchas juezas y jueces que tienen 20, 30 años de carrera para finalmente estar al frente de un juzgado o en el caso de las magistraturas igual. No quiere decir esto que no fuese corregible muchos de los defectos señalados por todas y todos de ese poder judicial, ¿sí? Había que efectivamente darle mucha revisada. Por ejemplo, yo presenté iniciativas varias veces sobre la modificación del Consejo de la Judicatura, que debería haber tenido otra conformación. En primer lugar, no ser presidido por quien preside también la Corte o en el caso de los Supremos Tribunales en los estados. En fin, hay un gran debate respecto de la necesidad de que el Poder Judicial pudiese tener reformas para hacerlo más eficiente, más efectivo, con mayor transparencia, más rigor en toda su integración de quienes están al frente y, por supuesto, una gran vigilancia que nos estaba dando respecto de algunos hechos que llamaban mucho la atención de decisiones de juezas, pues, qué sé yo. Pero era, digamos, un asunto muy localizado y nadie decía, no, el Poder Judicial es la perfección. Creo que eso es importante señalar. Y segundo, al llevar a elección a candidaturas en todo el Poder Judicial, en el ámbito federal y local, una primera mitad, encuentras que la autoridad del Instituto Nacional Electoral pues está asumiendo una responsabilidad para la que no fue conformado. Las elecciones son organizadas, calificadas por el Instituto Nacional Electoral, pero poner a competir como si fuese un diputado, un regidor a un juez, pues me parece que es totalmente atípico, ¿no? Y luego, si a eso se le agregas todos los problemas que enfrentó el Instituto Nacional Electoral, que permitió que les quitaran los recursos presupuestales, que eso llevó a que definieran la mitad de las casillas, definieran en un gran debate, pues, cómo va a ser la votación, porque son más de 800 cargos, cada quien va a votar más de una decena de cargos con una votación rarísima porque que es con números, con boletas de colores. A ver, estoy hablando de lo que la generalidad no entiende. Bueno, ni siquiera quienes tenemos un poco de más información entiendo cómo va a ser, qué me va a permitir saber quiénes son todas esas personas que están buscando ser juezas o jueces o las magistraturas, qué sé yo. Ahí hay un problema de fondo en el que México está entrando a un asunto muy complicado que más adelante va a tener que corregirse
porque habrá que agregar las experiencias del resultado de esta elección. ¿Qué va a pasar el próximo domingo? Pues va a votar muy poca gente, precisamente por esto. ¿Y qué le interesa al gobierno? Pues que no fracase su elección, pero sobre todo que no fracase la integración de quienes les interesa al gobierno estén asumiendo este tipo de encargos. Me parece que ese es el asunto fundamental y esencial que nos va a dar una gran cantidad de sorpresas. Sus resultados, además de una bajísima votación, no hay interés para eso. Y bueno, con la movilización con acordeones, algunos que ya estamos viendo nombres ahí que dicen si estos son impresentables. ¿Qué van a hacer con esas decenas, creo que 40 y tantas personas que han identificado como impresentables y que están en las boletas? ¿Qué tal si ganan? Exacto. Y van a ser votados o no, todo depende, pero me parecen estos elementos que tocas, Angélica, que son súper importantes, en un análisis que hacía Jacobo Dayan y Lisa Sánchez sobre quiénes son estos personajes y que no hay tal posibilidad de elección en algunos casos, porque todas las poderes que supuestamente propusieron candidaturas, todos coincidieron casualmente en los mismos candidatos. Entonces, ¿qué es lo que tú señalas, Angélica, y con lo que cierras tu comentario? Son los que al régimen actual les interesa que lleguen al Poder Judicial con todo lo que eso implica, que es la ruptura de la independencia, entre otras cosas. Y bueno, vamos a retomar el tema de las elecciones de este próximo domingo de juezas y jueces, pues del Poder Judicial, con todo lo que ha implicado, mi querida Imelda Marrufo. Tú señalabas quién vota, ¿no? ¿Quién va a elegir a estos personajes? ¿Qué sabemos la ciudadanía de ellos? Y yo te agregaría un elemento: ¿cuáles son los impactos? Porque no es solamente si tienen el currículo o no, sino que yo supongo, y tú lo conoces muy bien con tantos años de litigio, llegar a la Suprema Corte, a los tribunales distritales, a todo este sistema, no es cualquier cosa. ¿Qué pasa con los casos que ya están, que te conocían un juez y quien llega pues no los conoce? Es decir, señor, aquí tiene sus 500, o señora, aquí tiene sus 500, 600 expedientes, y hágase rápidamente experta en el caso porque mañana tiene audiencia. O no lo sé, Imelda Marrufo. Sí, Lucia, yo no sé si coincidirán conmigo, pero la verdad es que, como se ha comentado también en este programa y en varios espacios, en el feminismo en México hemos avanzado muchísimo en todo este andamiaje de los derechos de las mujeres, tanto en la jurisprudencia internacional, ¿no? O sea, todo este andamiaje como en el ámbito nacional, constitucional y en la Suprema Corte de Justicia. Es decir, tenemos ya toda una estructura. Y esa estructura de los derechos de las mujeres de manera, con un espíritu sobre todo de progresividad, no fue gratuito. Implicó, Lucía, transitar por todas esas etapas que en los juicios, que en los procesos, lo tienes que hacer para poder llegar, digamos, a esas instancias hasta que sean jurisprudencia de la Corte, ¿no? Es decir, entonces no ha sido gratuito el avance que tenemos. Y en ese mismo sentido, tampoco a nivel internacional no ha sido gratuito. Ha sido procesos de mucho trabajo, de espacios y de mucho esfuerzo y de mucha energía, salud, ¿no? Y de la salud misma a costa de nosotras y de nuestras personas acompañadas. En ese contexto, Lucía, también hemos avanzado mucho en la capacitación de funcionariado, porque también feministas hemos sido capacitadoras en algunos espacios de ciertos procesos, de juzgadoras, de juzgadores, ¿no? En varios estados de la República. Yo creo que ahí sí hemos avanzado, sí, poco, pero tenemos un avance. Y la preocupación principal, que en algún momento te la expresaba hace tiempo atrás, te llegué a hablar, Lucía, que por ejemplo en Chihuahua tenemos el primer tribunal especializado en violencia de género que se crea en el 2020, después Coahuila, y veníamos con toda esta tendencia, Angélica, de los tribunales especializados para atender la violencia de género, y luego una perspectiva más en el ámbito nacional.
Entonces, bajo esa lógica, lo que ocurre con este proceso es que, por ejemplo, este tribunal, para poner un ejemplo de los impactos, pues en realidad se queda bastante, no solo parchado, se queda hasta la mitad, porque imagínense ustedes que los puestos para las personas en este tribunal de Chihuahua, para poner un ejemplo, se recortan a la mitad. Significa que si en Juárez teníamos 13 plazas, en realidad se estarían votando para 6. Significa que si en Cuauhtémoc había 2 personas para el tribunal especializado, en algunos municipios ni siquiera ya hay cargos o plazas para esos mismos jugadores. Desaparecen en Parral, que es un municipio de Chihuahua, había 2 juzgadoras, pues ahora se queda una. Eso para poder nada más, como decirte, los impactos en sentido contrario hacia nosotras, no solo por la reducción de cargos y de personas, porque además, como son tribunales de reciente creación, Lucía, y estos tribunales son mixtos, tienen competencia penal y familiar, pues a diferencia de otras áreas de la justicia, aquí no se consideró específicamente la mixtura, así le llamamos, ¿no? Que es la especialidad en estas 2 disciplinas. Eso es un tema. Y el otro tema que me gustaría colocar como una de las claves, si tú me preguntaras, Lucía, ¿cuáles serían las claves de en qué poner atención en este proceso electoral? Que no me quiero dejar de pasar la oportunidad de tu programa para decirlo. Yo sé que en algunos de los casos quienes hemos estado como revisando, quienes están contendiendo y demás, lo poco del tiempo que nos ha dado, lo vemos mucho en el ámbito estatal, juezas, jueces, magistrados en tu estado. Pero yo quisiera llamar la atención en las claves para mí donde está la elección. Por supuesto en la corte, Lucía, por supuesto en la corte que se reduce de 11 a 9, ¿no? 5 mujeres, 4 hombres. Eso es importante que lo recuerdes, que lo recordemos quienes nos escuchan, ¿vale? Por supuesto que otra de las claves de dónde poner la atención, que me parece que varias feministas, abogadas, estamos muy atentas en estos espacios, yo les diría que en los tribunales de disciplina judicial, tanto a nivel federal, Lucía, porque esos tribunales de disciplina son a donde van a llegar los casos de todas estas quejas. Un poquito lo que era, aunque cambia mucho drásticamente, pero para que me entiendan un poco en la analogía de conceptos que no son para nada precisos o cercanos, pero un poco como lo del Consejo de la Judicatura, ¿no? Un poco estas áreas para que intentar acercar una traducción. Los tribunales de disciplina judicial, Angélica, son claves a nivel federal como en las entidades, porque son a quienes van a resolver todas aquellas cosas en las que consideremos que se está actuando de manera irregular, facciosa, etcétera, etcétera. Y otra de las claves que yo quiero decirles a quienes nos escuchan, que hay que prestar atención, ¿no? Y es en las salas regionales, las salas, digamos, de que le conocemos como de circuito. Y mira que ahorita lo estoy diciendo de esta manera, pero sé de cierto que la gente, ¿verdad?, con la que dialogamos en la cotidiana no sabe esto de qué sirve o que ni siquiera que existe. ¿Me explico? O sea, no sabe. Pero yo creo que ahí están las claves en las salas regionales de los magistrados de circuito, porque son las que revisan y luego los ámbitos federales, ¿no? Estoy hablando de juezas y juezas de distrito, porque cuando se agota la instancia en un caso, Lucía, que tú, ¿no? Un asunto de violencia, de cualquier otro, se agota tu instancia estatal, llegas, resuelven los magistrados en tu localidad, se van al ámbito federal en un amparo. ¿Y quiénes van a resolver los amparos, Lucía? Pues las juezas y jueces de distrito. Entonces, voy de abajo hacia arriba. Juezas y juezas de distrito. Los magistrados y magistradas de circuito, que es otra instancia, ¿no?, que resuelve. Y, por supuesto, dije disciplina judicial y la corte. Pero hay que recordar, Angélica, que también tenemos elecciones en el ámbito electoral, ¿verdad? Y para quienes nos escuchan también decir, el Tribunal Electoral es clave en esta elección, porque finalmente cuando hay una inconformidad en los procesos electorales de todos los que conocemos tradicionalmente, pues que la instancia que resuelve, ¿verdad?, judicialmente a quienes le entregan su constancia de quién ganó es el Tribunal Electoral Judicial. Y me parece que una clave segunda son las salas, ¿verdad?, vinculadas con los tribunales electorales. Entonces,
yo quisiera como plantear o decir que además y más allá de que estemos revisando quiénes son, conocen las y los juzgadores en lo local, Angélica, esta parte me parece fundamental y nos estamos poniendo poco a observar quiénes son. Entonces, allí yo invitaría a las colegas de los diversos espacios poder hacer un análisis de estas instancias clave. He platicado, debo decirte, con algunas y estamos revisando y en principio diría, ¿no? Por supuesto que yo analizaré todos los que tienen una perspectiva progresista, derecho humanista, tanto hombres como mujeres. Por supuesto que de las feministas hay temas en los que hay debates en los que varias estamos. Es muy claro, por ejemplo, yo estoy en contra de los vientres de alquiler, se los digo muy claramente, y coincido en algunas cosas con Margarita Oseguera, que no está aquí, pero la cito. Pero, sin embargo, debo decir que aunque externo muy claramente mi postura, por supuesto que votaría por feministas, ¿no? Aunque hay aspectos de algunas feministas que no pasaría en esta lógica de la que estoy comentando. Esas serían para mí las claves de en dónde, Lucía, prestar atención. No, y que está muy bueno porque agradecemos a Leticia Burgos que está conectada y le mandamos un saludo desde acá, que está conectada y viendo y nos hace una pregunta. Nos pide, Angélica, y con eso te doy la palabra porque va mucho con tu comentario anterior, en términos de qué tendría o cuáles. ¿Cómo ven esta elección cuando ya se están cantando, dice ella, los resultados, ¿verdad? De quiénes van a llegar. Tenemos 3 minutos, un comentario rapidísimo, mi querida Angélica. Bueno, rapidísimo. Tengo que hacer alguna aclaración respecto de que sí hay algunos países donde se realiza algún tipo de elección referida al Poder Judicial, pero Estados Unidos, Bolivia, Perú, pero sin embargo, es importante señalar que hay cuestionamientos, incluso Japón tiene algún mecanismo para elegir, qué sé yo, en el caso de Bolivia, que se eligen los jueces de paz, qué sé yo, pero hay una gran discusión, porque no es todo el Poder Judicial, como se conoce. La discusión es quién financia las candidaturas. Esa es una discusión relevante en estos países. ¿Cuál es el método de la preselección para que vayan a competir? A ver, en eso México está totalmente desaprobado, porque efectivamente hay una situación ya totalmente evidenciada que estos filtros y esta tómbola, que francamente pareciera de risa, pero allí definió cuáles eran los nombres de las personas que van a entrar, que están con números en la boleta. De manera que sí hay una preocupación real que vamos a hacer. Pues Leti tiene razón, hay que seguir viendo, hay que seguir discutiendo y hay que seguir, miren, yo soy muy práctica, ya sé que esto va a salir con el 10% de la votación, van a garantizar que se muevan los gobernadores, las gobernadoras, es decir, aparte de los intereses que pueden tener o incluso personalidades garbanzos de a libra que vemos mujeres y hombres, como dice ahorita Imelda, que se debería apoyar, que son la pequeña brisita en el desierto de un conglomerado de nombres que incluso hay cuestionamientos serios respecto de poderes fácticos que han propuesto nombres y que se van a llegar a la votación. ¿Te los imaginas de jueces? ¿Te los imaginas de magistrados? Por cierto, Imelda, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no entra a cambios, solamente se van a elegir a las 2 personas, un hombre y una mujer, que le hacen falta al tribunal. Hay una negociación interesante para que no hubiese el cambio, borrón y cuenta nueva, como sí lo tiene el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Parece que es muy pertinente aclarar eso. Y bueno, ahí dejo para poder tener conciencia y irnos al corte. Muchas gracias, Angélica. Y este es un tema que no agotamos aquí. Seguiremos, por supuesto, el próximo lunes una vez con los resultados. Y en un conversatorio donde estuvo Ana Laura Magaloni, esta abogada también muy reconocida, ella señalaba que la curva de aprendizaje de todo lo que implica en las diferentes instancias que ya nos describió de manera muy sintética nuestra querida Imelda Marrufo, pues se llevará por lo menos, si bien nos va, 3 años. 3 años.
O sea, el cúmulo de casos que tiene el Poder Judicial, ahora imagínense, usted disculpará, nos vemos en 3 años y espérese a ver qué va a seguir. Es parte de lo que los impactos de esta reforma traerá para nosotros, y varios de los comentarios de que pudiéramos explicar qué se estaba eligiendo, Imelda, así que te adelantaste a la audiencia y muchas gracias por ello. Pero vamos a dejar hasta aquí, si les parece, pues el tema, para entrar a otro tema que no es de menor importancia, que tiene que ver con este terrible crimen de entrada en la Ciudad de México, en una avenida muy concurrida, a plena luz de día, en Tlalpan, en la delegación Benito Juárez, que es una de las delegaciones, digamos, con mayor, comillas, seguridad, ¿no? Una avenida como es Calzada de Tlalpan en la Ciudad de México, para quienes nos ven en otros lugares, que es muy transitada. 7 de la mañana es todo el flujo hacia los diferentes labores que se desarrollan en la Ciudad de México y escuelas. Y bueno, pues se asesina a Jimena Guzmán, que era la secretaria particular de Clara Brugada, y a su asesor en seguridad, José Muñoz Vega. 2 personas muy jóvenes, además, con un acompañamiento con Clara Brugada de muchos años, Angélica, que simbra lo que implica en términos de seguridad para nuestra ciudad, pero para el país. Aquí hemos hablado de lo que ha sido la política de seguridad del gobierno federal y los impactos que esto tiene, Angélica. ¿Qué lectura tienes tú en ello? Bueno, queridas compañeras, sin duda fue un impacto tremendo, porque además se da en el marco de la realización de la conferencia de la presidenta Sheinbaum con la mesa de seguridad. Y bueno, pues vimos en tiempo real cómo esta información a través de el secretario de Seguridad, pues se la daba rápido a la presidenta, etcétera, etcétera. Todo el mundo estábamos con el impacto, porque ciertamente la noticia empezaba a circular por todo el país, por todo el mundo, por cierto. Me parece que eso llama mucho la atención, que muchísimos noticieros en muchísimas partes del mundo lo retomaron. No nos fue bien como país. No quiero adentrarme a los comentarios que se hicieron diversos, pero fue muy impactante, sin lugar a dudas, porque no se trataba de 2 personas comunes y corrientes. Ciertamente forman parte del equipo cercanísimo de la jefa de gobierno desde que estaba trabajando en la alcaldía de Iztapalapa, cercanísimos, ella y él, a Clara Brugada, y se le nota cuando tiene que enfrentar a los medios de comunicación con todo el gabinete del gobierno de la Ciudad de México, pues también ella de manera muy sentida por la cercanía evidente con estas 2 personas. Yo no me atrevo, queridas, a especular las causas. Hay que tener mucho cuidado, porque ciertamente impacta no solamente al gobierno de la Ciudad de México, ¿sí? Encabezado por la jefa de gobierno, sino que también hay que destacar que estas 2 personas formaban parte de manera importante de la militancia de Morena, y por lo tanto impacta al partido de la presidenta. Forman parte del mismo equipo, son el mismo partido, y entonces me parece que tenemos que esperar, y yo quisiera simplemente expresar que sí, mi preocupación respecto de que se vaya al fondo de las causas de quienes perpetraron. Hay muchas especulaciones, y me parece que sería muy irresponsable de mi parte hacer eco a cualquiera de esas especulaciones. Me parece que hay que tener mucho cuidado. Hay que esperar a que las autoridades completen su investigación, sepamos no solamente quiénes fueron los autores materiales, que vimos una situación muy bien conformada,
por parte de quienes lo organizaron, es la delincuencia organizada, sin lugar a dudas, pero sobre todo quiénes son los autores intelectuales de este tipo de hechos que llegan e impactan. Y además refleja, eso sí lo puedo decir, un estado muy complicado en el país. Es una ventana más de una situación caótica, una situación en donde pareciera que no hay Estado de Derecho en México. Porque no es solamente este asunto en la Ciudad de México, inmediatamente acabamos de pasar asesinatos en vivos de chicas, no solamente en el caso de la chica de Zapopan, hubo otros, hay situaciones muy complejas en muchos estados, también de asesinatos, y bueno, finalmente las amenazas que se perpetraron contra la codirectora del semanario Z de Tijuana, Adela Navarro, que también son muy preocupantes porque tú como periodista lo vives todo el tiempo, tienes una gran cantidad de análisis desde CIMAC, que son de riguroso estudio de todas nosotras, de toda la población interesada en la materia respecto de que la libertad de expresión en nuestro país pues está sufriendo un gran deterioro. No de ahorita, viene desde hace mucho tiempo. Las recomendaciones que se han hecho a México desde, por ejemplo, el examen periódico universal, particularmente respecto a la libertad de expresión y la prevención, así como la justicia, quienes periodistas que han sido asesinados en México, pues no nos van a dar bien. Creo que nos gana Afganistán, no sé si Irán, no sé qué otro país, pero México es uno de los países más inseguros para el periodismo en México. De manera que todos estos asesinatos están reflejando el asesinato de feministas, la exigencia de mujeres para apoyar a otras, etcétera, etcétera. Todo esto forma parte de un conglomerado de inseguridad y de un deterioro del marco jurídico que hemos construido en los últimos años y de un debilitamiento del Estado de Derecho. Me parece que eso es muy grave. Y cuando hace rato hablábamos el asunto de la elección del Poder Judicial, pues está enmarcado en la misma crisis que estamos viviendo en el país. No puedes desligar un asunto de otro. ¿Qué nos espera en los siguientes años? Yo creo, y en eso coincido con Imelda y contigo, y con quienes están preocupados, y por supuesto he leído de manera muy puntual a la doctora Magaloni y a otros ponentes que lo han dicho con toda puntualidad, pues nos esperan años de una gran incertidumbre, precisamente por esta elección que va a impactar a las corporaciones policíacas, va a impactar a la investigación pericial, a la investigación judicial, es decir, sí estamos ante una situación muy compleja y bueno, ¿qué es lo que puedo decir? Hay que mirarnos desde las organizaciones de la sociedad civil, salir de la pasividad y este tipo de mesas pues son un granito de arena en la reflexión de animarnos a que no nos decaigamos, a que sigamos pensando en que tenemos que seguir trabajando para recomponer lo que tengamos que recomponer en los próximos años. Yo tengo militando en la política prácticamente toda mi vida, de manera que entiendo perfectamente bien que este tipo de ciclos tienen que ser remontados porque la práctica nos va a demostrar el debilitamiento y los errores de la toma de decisiones que se están tomando ahora. Eso sería lo que yo quisiera notar. No, bueno, mi querida Angélica, son temas que nos pueden llevar varios programas para ir analizando a profundidad, pero un tema, mi querida Imelda, que ha sido colocado ahora precisamente por Angélica, es en materia de violencia. Ciudad Juárez, Chihuahua, en concreto el estado, pero Ciudad Juárez vivió de manera brutal lo que implica la inseguridad y la falta de gobierno, la falta de Estado frente a la criminalidad, con situaciones terribles, porque pareciera ser que son situaciones aisladas. Es lo que ocurrió con la jefa de gobierno, es lo que le ocurre a una mujer periodista en Tijuana, es lo que le ocurre a ciertas defensoras en Oaxaca. Escuchaba de la localización de fosas clandestinas aquí y allá,
pero es parte del sistema, mi querida, de la violencia, y tú lo conoces bien. Un comentario antes del corte, mi querida Imelda, y retomamos contigo al regreso. Sí, gracias, Lucia. Creo que, bueno, decir que para nosotras, también viendo y siguiendo, Lucía, Angélica, pues todo lo ocurrido la semana pasada con este doble asesinato, que nos parece, por supuesto, muy lamentable por lo que esto implica, nos plantea dos grandes cosas, ¿no? ¿Cuál es la disputa, que es el tema de fondo que plantea Angélica? ¿Quiénes están disputando qué en el gobierno de la Ciudad de México y estos mensajes hacia el ámbito federal? Es decir, no sabemos en este fondo, Angélica, si se trata de una disputa de los poderes empresariales, económicos, ¿no? De los poderes que están muy vinculados, digamos, a todo este tema de todo el asunto inmobiliario, por ejemplo, o del crimen organizado en el sentido del narcotráfico. No lo sabemos. Y justamente ese es un tema para que se vaya a investigar. Yo plantearía, Angélica Lucía, que esto nos recoloca, por ejemplo, en el tema también de investigaciones, que eso por supuesto lo hemos vivido en Juárez, en Chihuahua y en otros estados del país, y solo mencionar que es un gran reto también para las fiscalías de la Ciudad de México y de la General, resolver este asunto en el fondo. Porque la verdad, y les voy a decir comparativamente, Angélica, tú, aunque ahora quizá no vives en la Ciudad de México, pero cómo los vemos desde fuera, decir también que comparativamente, Lucía, con otros estados, hay una representación de que en los casos de autoría material, la Fiscalía de la Ciudad de México ha sido más diligente que otras fiscalías en el país. Entonces pensamos que este tipo de asuntos y de otros, incluso de feminicidio, hay más condiciones para que lo resuelvan respecto de otras entidades de la República. Pensamos que allí es probable que a lo mejor la fiscalía, o sea, estas fiscalías se luzcan. Y lo que quiero decir, Angélica, es solo para concatenar el tema con lo que hemos discutido un poquito antes. Yo quiero preguntar en este tema de investigaciones, ¿qué pasaría si hoy estuviéramos votando por el fiscal general de la República? La pregunta que yo me dejaría es, ¿seguiría el fiscal Germán Nero dentro de su cargo, sí o no? ¿Y por qué estos cargos entonces no se ponen a votación? Es cuanto nada más. No creo que ganara la elección Germanero, la verdad. Pero bueno, esta es una propuesta que le podemos hacer llegar a la presidenta, que se ponga a votación. Imelda Marrufo, sin lugar a dudas, como bien lo decía Angélica, las especulaciones salieron rapidísimo y creo que de manera prudente tenemos que esperar, como bien lo señalas, pues los resultados de la investigación de qué ocurrió y qué hay atrás. Porque yo creo que de estos dos crímenes, de Jimena y de José, porque la Ciudad de México sí se lo está, y el país, y yo creo que mucha gente en el mundo, como señalaba Angélica, se lo está preguntando, ¿qué hay atrás? Porque no atender la violencia, insisto, en entidades como la tuya y todo el país, tiene consecuencias brutales para la ciudadanía. Dejar pasar no es bueno para nadie, mi querida Imelda. Sí, de acuerdo, Lucía, y justamente porque eso nos atañe a todas, les quiero comentar que como ya lo decías ahorita, Angélica, que por supuesto que este doble asesinato, por supuesto que llama la atención no solo en el plano internacional, sino sé de cierto, Angélica, que muchas entidades lo seguimos, nos impactó, nos recolocó más allá de vivamos o no en el territorio de la Ciudad de México. Estamos hablando de la complejidad de lo que implica la criminalidad y los poderes fácticos en este país, Lucía, que atraviesan pues a todas nosotras. Y no quiero dejar pasar también la ocasión para decir que Angélica publica un artículo importante para poder leer, Angélica, que justamente colocas todo este tema que ya decías, justamente cómo la libertad de prensa está constantemente amenazada, violentada, ¿no? Y tú nos haces ver con mucha claridad allí, pues, esta es amenazas de muerte, amenazas
permanentes también, porque no son las primeras, Angélica. Aunque te refieres, específicas al semanario Z, la codirectora de este semanario, sí me parece muy importante retomarlo justo, Lucía, porque estamos hablando de los temas de todos los lunes y además los que CIMAC luego en sus plataformas nos ofrece, pero que no son temas, no son temas tan fácil de digerir y que colocan, de verdad que colocan abrir la discusión y la conversación para señalar, Lucía, a poderes, a personajes, nombres de gobernadoras, o de gobernadores que se sienten amenazados en su lógica de poder o cuestionados y que son molestos, inclusive en este tipo de espacios, no solo a los cabecillas o representantes de los cárteles, inclusive, Lucía, en otras ocasiones, pues la propia iglesia, digamos, cuando ha defendido pederastas, o sea, por eso estoy hablando de la relevancia de no perder el foco de la atención respecto de estas amenazas, Angélica, que tú ya nos llamabas la atención, y que hay que volverlo nada más a recolocar. Yo apelaría, y por supuesto leyendo a mi amiga querida, Leti Burgos, pues diría Leti, que nos escuches un poquito más en el fondo, no nos queremos, es muy factible, que nos desanimemos porque pensamos efectivamente que hay todo un riesgo importante de retroceso, de una democracia amenazada, como tú lo has comentado, pero me parece que también hay aprendizajes, eso es lo que yo quisiera decir, hay aprendizajes que en el feminismo y que en el trabajo con las defensoras, con los defensores, hemos podido construir en estas más de 2 décadas, aunque Angélica tiene un poquito más de rato, pero yo estoy diciendo que todo este andamiaje que hemos construido, Lucía, de redes, de espacios, de debates, de diálogos en la profesionalización, en la ampliación, no es algo menor, ¿no? Entonces yo me iría más en esta perspectiva, Lucía, desde los espacios donde sí podemos actuar desde ahí. Hemos creado hasta observatorios, hemos creado muchas cosas, pero además tenemos, una serie de capacidades y capital que no hay que desaprovecharlo, aunque hayamos sentido que es un golpe muy fuerte por una serie de situaciones del desmantelamiento institucional, pues desde la administración pasada. Yo quisiera recolocar este punto más desde un énfasis, en esta tónica que tú planteabas en el segmento anterior, Angélica, más hacia lo que podemos hacer. Y me parece que esta mesa política es lo que hace también plantear discusión, no de manera ingenua, porque ya decíamos que se vienen temas muy complicados, complejos. Ana Laura planteaba 3 años, pero yo incluso diría que, eso es modestamente, pienso que eso nos va a llevar más tiempo. Pero bueno, yo quisiera dejar también este mensaje muy claro, Lucía, que por supuesto estamos debatiendo y discutiendo toda esta inseguridad. La verdad, yo, siempre cuando igual, ¿no? Pienso en todas estas asesinatos. La semana pasada hablamos de los asesinatos de las mujeres en el ámbito electoral, ¿cierto? O sea, las otras semanas hablábamos de las buscadoras, todos estos lunes. Ese es el contexto, ¿no? En el que estamos transitando y me parece que el esfuerzo de debatir, discutir y desde lo que podemos hacer sin ingenuidad, porque cuando yo planteo el tema de a qué poner la atención en las elecciones, no lo planteo de manera ingenua. Sé que no van a salir las masas a votar por las feministas, pero sí me parece que hay que hacer un esfuerzo, mínimo esfuerzo para poder al menos identificar, ¿no? Un poco perfiles, porque así lo hicimos en el pasado, Angélica. No fue fácil la creación de leyes, de temas, y me parece que no podemos nosotras retroceder en el ámbito de lo que hemos construido, no porque piense que con eso nos va a alcanzar, pero me parece que lo que no podemos hacer es, pues, estar en una posición de derrotadas. No, yo, o sea, completamente. Yo al menos completamente de acuerdo de que tenemos que, como lo decía Angélica y ahora lo reafirmas tú, Imelda, pensar cómo seguir adelante, ¿no? Y que la desesperanza no sea el elemento que nos aplaste, mi querida Angélica de la Peña. Pues no, creo que las feministas hemos aprendido
a trabajar y a esforzarnos y a retomar ímpetus cuando nos va mal, cuando no logramos o cuando retrocedemos todo lo que hemos ganado, como es el caso de ahora en el mundo, pero nos importa mucho México. Hay un retroceso y muchas amenazas de muchas características contra el avance de las mujeres en esta decisión de que seamos consideradas como sujetas de plenos derechos, no solamente para ser reconocidas en el derecho a votar, sino lo que significa gozar de todos los derechos en este concepto de la igualdad sustantiva que ha caracterizado como principio rector de nuestros derechos todo el trabajo que realizamos desde distintos espacios. Me parece que desde el feminismo hemos aprendido a coadyuvar los diferentes, a hacer una coadyuvancia como si estuviésemos conformando un gran rompecabezas en donde unas están en un lado, otras en otra, etcétera, etcétera. Y así han sido todos los cambios legislativos, todas las políticas públicas, todos los avances concretos, inclusive en el ámbito de la jurisprudencia, para lograr ese cometido. Hay retrocesos muy graves. Por desgracia no podemos, queridas, y lo tengo que decir muy puntualmente y reiteradamente, no podemos sacar ninguna cuestión del contexto general, porque todo lo que estamos viviendo o padeciendo o sufriendo o menoscabando o anulando tiene que ver con lograr que el 52% de la población busque, garantice ser sujetas de plenos derechos. ¿Va a afectar tal decisión? Claro. ¿La inseguridad nos afecta a las mujeres? Claro, desde a las niñas. No hay espacios seguros para las niñas, también para los niños, pero las niñas son discriminadas por su condición de ser niñas. Me parece que eso es muy importante. Ya sé que estoy metiendo en una discusión que luego nos acusan de biologicista. No es eso. Es que, a ver, la naturaleza sí es. Y hay una discriminación ancestral que deriva de que las mujeres hemos estado circunscritas toda la vida, desde la humanidad al ámbito privado y doméstico, reconocido solamente en su característica biológica de ser madre. Punto. Cuando las mujeres empiezan a salir a partir de 200, casi 300 años, que tienen voz, que pueden escribirlo, que pueden esos escritos ir por todas partes del mundo poco a poco, y se empieza a salir a las calles, se empieza a exigir el voto, se empieza a exigir estar en los espacios de poder y de decisión. Y en México finalmente logramos la igualdad. Tenemos una presidenta. ¿Qué es lo que nosotros estamos enfrentando ahora? Pues pedir cuentas a quienes están allí de manera igualitaria, paritaria en los encargos de poder y de decisión, porque necesitan trabajar. Si trabajan a favor de los derechos de las niñas, le va bien a toda la sociedad, punto. Si trabajan a favor de los derechos del 37% de la población que es menor de 18 años de edad, le va bien a toda la población. Me parece que esa es una regla que no se entiende y los gobiernos están circunscritos a otro tipo de intereses y muchos de esos intereses, por cierto, no son intereses legítimos para lograr sacar adelante la encomienda que tienen como servidoras públicas, ¿no? La palabra no es de servidumbre, sino se entiende que el concepto de servidores son de gente que trabaja en el ámbito público para cumplir la ley y hacer cumplir la ley. Ese es el asunto. Y la ley en México ha tenido avances muy importantes. Hoy tenemos retrocesos. Hoy estamos reunidos aquí hablando de un retroceso constitucional, que es esa reforma al Poder Judicial. 3 años, miren, yo soy muy pragmática, ya lo dije, la próxima elección tenemos que garantizar tener un Congreso de la Unión con una integración distinta, porque mientras que esté esa mayoría calificada, pues está haciendo lo que le viene en gana en función de intereses de su grupo, sí, pero no son los intereses de la gente. Me parece que también hay que hablar las cosas como son. Si tú tienes un Congreso de la Unión y no tienes una mayoría calificada que decide lo que le viene en gana y no rinde cuentas, y entonces no hay transparencia y están metidos en escándalos y
yo no veo funcionamiento de las comisiones legislativas en donde su característica era discutir sobre las propuestas de reforma por preceptos legales y había una conjunción de ideas y finalmente lograbas consensos. Eso se ha perdido, por desgracia, en el Congreso de la Unión y en muchos congresos locales. Y los impactos los vamos a empezar a vivir. Es decir, desgraciadamente, la ciudadanía, el impacto de lo que va a pasar en el Poder Judicial es que no es automático, que la impunidad va a desaparecer. Vamos a ver qué va a pasar con ella, si se va a mantener en el 98% o en el 100%, porque hay un proceso complejo ahí. Veremos los impactos de esta violencia, pero algo que quiero recuperar de lo que decías, mi querida Angélica de la Peña, es que la autoridad está obligada a decirnos cuáles fueron las causas de estos crímenes. Sin lugar a dudas, la responsabilidad le queda a la autoridad en el caso de la Ciudad de México y en el caso de libertad de expresión de Adela Navarro, ahí está el mecanismo y hay que revisar profundamente lo que está pasando en esa institución porque no podemos dejar pasar de largo que 11 periodistas hayan sido asesinados bajo el mecanismo de protección. Algo está pasando en esa institución. Pues eso fue todo en este episodio de La Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Les invito a que compartan sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.